Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 17 al 27. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo da. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la porción bíblica que hemos leído. Pero siempre, hermanos, es necesario pues que sepamos que los evangélicos vamos a ser, como dice la palabra, sabios. Dice la palabra: sean sabios, no sean insensatos. Y alguien puede decir pues que esas cosas no tienen, ¿verdad?, eficacia. Pero sí, hermano, la palabra de Dios, dice las Sagradas Escrituras, que toda la palabra se cumple. Nada falla. Todo se cumple tal como está escrito. Así de que cuando la palabra de Dios, hermanos, dice que si creemos que Jesús es el Cristo, no se trata de que digamos, ¿verdad? Sí creo, ¿verdad?, que Jesús es el Cristo y ya está el asunto arreglado. Cuando la palabra de Dios dice que si creemos que Jesús es el Cristo, incluye que si creemos, vamos a obedecer. Y vamos a tener fe, vamos a estar seguros. Y eso es lo que nos va a dar, hermanos, lo que la palabra pues dice, ¿verdad? Que vamos pues a tener vida eterna, pero antes de eso vamos a pasar un proceso, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a pasar un proceso pues de obediencia en todo lo que el Señor nos diga, ¿verdad? Entonces, de esa manera pues vamos a meditar en esta porción bíblica, hermanos, y
Y lo vamos a leer nuevamente para meditar, hermano. O sea, vamos a analizar, ¿verdad? La parte, ¿verdad? Que sí conviene, ¿verdad? Atesorarla, ¿verdad? Porque fíjese, hermano, que la palabra, pues, tiene parte, ¿verdad? De explicación y hay una parte especial todo el tiempo que es allí donde nos vamos a fundamentar. Dice así, mi hermano, la palabra, la vamos a leer toda otra vez, pero nos vamos a fundamentar, hermanos, en el versículo 25 y el 26. Esos son los que en verdad, pues, necesitamos escudriñarlos, analizarlos, entenderlos y atesorarlos, ¿verdad? Porque ahí está pues por decir así, ¿verdad? La sabiduría, ¿verdad? El conocimiento. Bueno, dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 17 del capítulo 11 del libro de Juan, dice, vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Bueno, vamos a meditar, hermanos. Primeramente, en la parte final, cuando Marta dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Fíjense, hermano, que en esto hay mucho, como dice Pablo, hay mucho que explicar, hay mucho que decir y difícil de explicar, porque fíjense, hermano, que la palabra de Dios pues ya dice, ¿verdad? Que los indoctos no pueden entender la Escritura, aunque les expliquemos y les expliquemos. Pero alguien puede decir, ¿verdad? Que en la iglesia no hay indoctos porque todos son estudiados. El asunto es que hay que diferenciar, ¿verdad? Porque aquí está hablando la palabra
de la sabiduría de Dios y no de la sabiduría terrenal, porque la palabra dice que la sabiduría terrenal es insensatez para Dios, ¿verdad? Entonces, eso vamos a entender, ¿verdad? De que los indoctos no pueden entender la Escritura, o sea, los que, bueno, el que es docto en la Escritura es aquel que es escogido. Y si es escogido es que ya obedeció, ya anda en obediencia, ¿verdad? Y Dios ya lo tomó como hijo, Dios ya le dio sabiduría, ya le dio entendimiento de todas las cosas. Entonces, pero cuando alguien está empezando en el Evangelio, si es escogido, él no se niega a obedecer, ¿verdad? Como la palabra dice que nos prueba, ¿verdad? Nos llama y nos prueba como el oro fino y nos dice que guardemos los mandamientos. Pero si alguno dice, no, dice, ¿verdad? No hay quien cumpla, ¿verdad? Entonces esa persona, desde ese momento, él es reprobado y no es escogido, sino que es de los muchos que se van a condenar y él no tiene, Dios no le va a dar sabiduría y nunca va a entender, ¿verdad? Eso es lo que quería explicar, ¿verdad? Pero siempre necesitamos nosotros explicar la palabra, la entiendan o no la entiendan. Porque la palabra de Dios dice así: predícale a este pueblo rebelde. No te va a oír porque es rebelde. Pero tú predícale para que quede testimonio o para que quede de testimonio que se le predicó el Evangelio, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, que tenemos que predicar, ¿verdad? Entiendan o no entiendan, ¿verdad? Entonces, cuando dice Marta, sí creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo y que eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Que ha venido a este mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso implica que sí vamos a creer en todo. Vamos a obedecer, no vamos a andar de rebeldes, ¿verdad? Dudando, oponiéndonos, a andar pues en nada, ¿verdad? Que contraríe, ¿verdad? La palabra de Dios. Lo otro es, hermanos, que cuando el Señor dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y oiga bien la otra parte que dice, ¿verdad? Sigue, en el segundo versículo dice, y el que vive y cree en mí, lo vamos a leer, ¿verdad? Es el versículo 26, ¿verdad? Dice el 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oiga eso. Y dice en el 26, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Va, vea esto. Dice bien, el que cree en el Señor y está muerto, el que cree en el Señor y está muerto, aunque esté muerto, dice, el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Pero dice, y el que esté vivo y cree en mí, no sufrirá la muerte eterna, dice,
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Allí, hermanos, la situación es de saberlo, ¿verdad? Aunque lo importante es creer, ¿verdad? Y obedecer. Ahí está todo, porque la palabra dice que obedecer para salvarme, guarda los mandamientos, ¿verdad? Pero es bueno saberlo, ¿verdad? Y Dios nos permite que lo sepamos, porque eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Que Dios nos da sabiduría para que entendamos los misterios del reino, que son estas cosas. Vamos a ver, empecemos por el último, que dice que el que está vivo y cree en mí no sufrirá, no morirá eternamente. Vamos a ver, mire, dice la palabra que cuando nosotros creemos en el Señor, tenemos vida eterna. No vamos a morir, entonces eternamente, porque eternamente, hermanos, es cuando aquella persona, dice la palabra, ¿verdad? Que no obedece, entonces él va a morir eternamente, porque no tiene vida eternamente, dice permanente en él, o sea que él va a morir, tiene vida solamente por unos días, mientras Dios le permite que esté en esta tierra, y va a morir. Pero si esa persona, ¿verdad? Que está vivo y cree en el Señor, quiere decir, ¿verdad? Que cuando nosotros, pues, creemos en el Señor de una vez, ¿verdad? Como que se diga así, bien, hermano, somos llamados. Y luego nos predica la palabra, ¿verdad? Y nos pide Dios que obedezcamos. Nunca nos resistimos, creímos. Eso es estar vivo, y de una vez continuamos vivos y no vamos a morir, ¿verdad? Eternamente. Ahora, hay un asunto. No confundamos que todos pues tenemos que morir, ¿verdad? Y después dice la palabra, ¿verdad? Resucitar. El asunto es, hermanos, que la palabra dice pues que Dios nos da vida y luego, ¿verdad? Que cumplimos el tiempo de vida que Dios nos da. Luego dice que el cuerpo, ¿verdad? Que es del polvo, va al polvo de donde era, y el espíritu va a Dios que nos dio. Entonces, ¿qué es lo que está hablando la palabra en este asunto, en esta situación? Está hablando del espíritu, no está hablando de la carne, ¿verdad? Que la carne pues va a ir al polvo, pero no dice que muere, sino que va al polvo de donde era. Pero el espíritu va a Dios, y el espíritu estaba vivo cuando estaba en el cuerpo, y está vivo cuando se presenta delante de Dios, y está vivo cuando Dios le da la salvación, permanece vivo todo el tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hay entonces con aquel que va a ir a condenación? Él está muerto en delitos y pecados, no tiene vida eterna, permanente en él, porque él no tiene lo que le dije yo, ¿verdad? Que Dios nos llama, venimos al camino, Dios dice, guardemos los mandamientos, y el que guarda los mandamientos, está vivo y continúa vivo. Pero aquel que dice, no, si no hay quien cumpla, ese está muerto en delitos y pecados. Y entonces sigue vivo, ¿verdad? O sea, que es
es la misma, el mismo caso, ¿verdad? De que el que está vivo, por supuesto su cuerpo es el que se puede decir que va a fallecer, ¿verdad? Pero el cuerpo no está hablando que el cuerpo muera, porque en aquella parte se acuerda cuando dice, ¿verdad? Que tené a quien puede echar tu alma al infierno, ¿verdad? Y no al que mata el cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo, aquí lo que se está hablando es que es independiente, pues, del espíritu. El que responde por todo es el espíritu, vaya. ¿Ah? Y el espíritu es el que tiene la responsabilidad de someterse al mandamiento para librar y morir, ¿verdad? Para librar, ir al infierno. Pero en este caso el espíritu es el que cae en el error, ¿verdad? De que va al pecado y el que paga la culpa es el espíritu. Porque cuando el que va pues al infierno, quien va al infierno es el espíritu, no va a la carne. La carne todo, sea malo, sea bueno, la misma función cumple. Él va a la tierra. Y el que va a responder es el espíritu. Entonces tendríamos que tener un conocimiento, ¿verdad? De estas cosas. Y esto hermano, esto es una sabiduría, pues, como dice la palabra, ¿verdad? Una sabiduría, ¿verdad? Por decir así, hermanos, profunda, ¿verdad? En las cosas de Dios. Y que no la puede tener también cualquiera porque nadie le va a poner atención. Pero sí es bien claro, ¿verdad? De que el que peca y el que no peca, el espíritu, la carne de los dos, el cuerpo de los dos, pues él va a la tierra de donde era. Y el espíritu se presenta para recibir el pago, si es el reino de los cielos o si es la condenación. Entonces, cuando dice que el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá, se refiere, hermanos, a que aquella persona, como cuando dice la palabra, si yo dijera al impío, de cierto morirás, pero si el impío se arrepintiera de su maldad, no morirá. Allí está. Él estaba muerto. Él estaba muerto, pero como creyó, ¿verdad? Entonces va a vivir, ¿verdad? Ahí está bien declarado ese punto. Y el otro, que dice el que está vivo y cree en mí, nunca sufrirá muerte, ¿verdad? Eterna, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad? Que el que cree en el Señor no estaba muerto. El que no anduvo pues en delitos y pecados, ¿no? Sino que no se opuso pues a la obediencia, ¿verdad? Ese estaba vivo, dice, ¿verdad? Y permanece vivo y, ¿verdad? No tiene pues obstáculos, ¿verdad? Y el que está muerto y cree en el Señor, pues también, ¿verdad? Gana la vida eterna, pero el asunto es, hermanos, reconocer, creer que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Bendito sea tu nombre, Señor.